Muy buenos días. Llegamos a este tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, domingo de la alegría, con la alegría de saber que el Señor está cerca. El Señor cerca está, dice ese cántico, ¿no? Y con esa oración que llevamos diciendo durante todo este tiempo de Adviento, ven Señor Jesús. Vamos a comenzar este domingo alegre, este domingo de la alegría, como siempre, ofreciendo nuestras obras de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él, por la redención del mundo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Amén. Bueno, pues comenzamos, como siempre, pues proclamando la lectura del Santo Evangelio que está tomado de San Juan. Dice así: surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Bueno, pues este Evangelio pues, nos presenta de lleno aquel que es el predecesor, aquel que es el que anuncia a nuestro Señor Jesucristo. Juan, a mí me gusta decirlo así, de una forma un poco más familiar, es ese personaje bisagra, ¿no?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Con Juan acaba un tiempo y con Juan empieza otro tiempo. ¿Por qué? Porque señala a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entre vosotros hay uno que no conocéis y del que yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Está directamente dirigiéndonos a aquel que va a bautizar con el Espíritu, aquel que va a bautizar con fuego y que va a cambiar el sentido de la historia. Juan anuncia la conversión, nos está invitando a convertirnos, nos está invitando a allanar el camino para el Señor. Y ese anuncio de conversión lo hace precisamente ¿para qué? Pues para que estemos atentos al mensaje de salvación de Jesucristo, que es ese mensaje que nos trae el Hijo de Dios. Bueno, pues como digo, en este día de la alegría, en este día en el que sentimos que se acerca el día del nacimiento de nuestro Señor, sentimos que el Señor verdaderamente está cerca, es día para que tú y yo nos preguntemos qué hemos hecho durante este Adviento, si nos hemos preparado de verdad, si hemos dejado de lado todas aquellas piedras que estorban en el camino, y si verdaderamente estamos allanando el camino para que el Señor... ¿Allanando el camino de qué? De nuestro corazón, en definitiva. Si tú y yo hemos vaciado todas esas cosas que impiden que el Señor entre en tu corazón y que nos hacen estar alegres. Fijaros que, vamos a meternos un poquito en el Evangelio, fijaros cómo van a Juan, que Juan tenía un montón de discípulos, tenía un montón de seguidores. Pensar que el mismo Señor dice que es el más grande nacido de mujer.
el más grande nacido de mujer, aunque fuera un hombre que vistiera con piel de camello, aunque fuera un hombre que comía miel y saltamontes, como veíamos el otro día, ¿no? En definitiva, tú y yo podríamos decir que es un hombre raro, un hombre habitual, ¿no? Que no vive conforme a lo habitual, ¿no? Y es que nosotros, los que creemos en el Señor, pues sí, estamos en el mundo, pero nuestra vida, nuestra forma de vida tiene que ser una forma de vida diferente. Se tiene que notar en algo que somos cristianos, se tiene que notar en algo que en nuestro corazón está el Señor. Y aunque no vistamos con pieles de camello ni comamos saltamontes, nos retiremos en el desierto, pues se tiene que ver esa diferencia con aquel pues, que está por el mundo sin saber, sin rumbo, sin tener una alegría, sin tener un horizonte al que llegar, que es el horizonte del reino de los cielos. Bueno, pues la pregunta que le hacen a Juan es, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que ha de venir? Y fijaros que Juan confiesa, no niega, él no niega, él simplemente confiesa, yo no soy el Mesías. Ese no soy el Mesías de Juan anticipa ese yo soy que dirá Jesucristo, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Cómo utiliza el término o las palabras prohibidas, ¿no? Porque ya sabéis que el yo soy era como palabra prohibidísima, ¿no? Y por eso cuando el Señor dice yo soy, se rasgan las vestiduras, ¿no? Porque en definitiva lo que está diciendo es el yo soy, es el Yahvé, ¿no? Es la palabra que no se podía nombrar. Pero Juan dice yo no soy el Mesías, ¿no? Hay tres preguntas importantes en este Evangelio. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Entonces, si tú no eres el Mesías, entonces, ¿qué? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Porque, bueno, Elías era el profeta que fue arrebatado con el carro de fuego y que, según la tradición, iba a volver, ¿no? Iba a volver para anunciar, pues, precisamente la venida del Señor. La siguiente pregunta que le hacen es, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? O sea, ¿tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y él responde con las palabras del profeta Isaías, que, claro, fijaros que le están preguntando sacerdotes y levitas, que conocían la escritura. Y claro, Juan le contesta con las palabras que ellos saben, ¿no? Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino al Señor. ¿Tú quién eres? Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y la tercera pregunta es, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías? ¿No? Que son preguntas que nos podríamos hacer nosotros mismos, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué es lo que estás haciendo, no? Eso, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O por qué haces lo que haces? Si eres cristiano, si crees en Jesús, ¿por qué haces lo que haces? ¿Lo haces por rellenar casillitas? ¿Lo haces porque verdaderamente lo sientes en tu corazón? Fijaros que esta voz que grita en el desierto, pues es esa voz que tenemos todos, ¿no? Esa voz que puede anunciarnos o que puede servir de referencia, ¿no? Siempre que escuchamos a alguien que, pues que tiene una bonita voz, o que canta bien, o que tal, decimos, oh, qué voz, ¿no? Qué voz es como una voz de referencia, una voz que invita a lo que sea, ¿no? Bueno, pues Juan es esa voz que clama en el desierto, es esa voz de la conciencia que está invitando a la conversión. Acordaos que Juan era una persona a la que el rey le tenía aprecio, ¿no? ¿Por qué? Porque hablaba en verdad con humildad, pero decía, como decimos normalmente, las verdades del barquero sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Y al rey le gustaba escucharle, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces esa voz dice cosas que no son convenientes en el sentido de que nos chirrían que nos las digan, ¿no? Entonces, cuando ocurre ese famoso pasaje que todos conocéis del cumpleaños del rey y baila la hija de Herodías, que era la mujer del hermano del rey, y Juan le recrimina
que está viviendo en pecado, porque le recrimina que está viviendo con la mujer de su hermano, pues claro, cuando alguien nos dice lo que no queremos oír, pues arremetemos como, pues quiero la cabeza de Juan Bautista. Y ahí está la personalidad del rey para decir, oye, pues no, esto es una cosa ilógica, o el achante de decir, pues mira, no me voy a decir, me da cosilla, me da no sé cuántos, pues aunque me duela, sea, ¿no? Y esto, pues a nosotros nos tiene que remover por dentro, porque ¿cuántas veces nosotros, pues por vergüenza o porque el que dirán, pues dejamos de hacer cosas que afectan directamente a nuestro fuero interno, ¿no? Y entonces, por eso esa pregunta de ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué es lo que haces? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Porque si tenemos una conciencia clara, si tenemos una conciencia de lo que somos, y de por qué estamos aquí, que no estamos para sufrir, que no estamos para ser castigados, sino para ser felices, porque Dios nos quiere felices, eso lo tenemos que recordar siempre, y alegres, pues estaremos alegres de verdad, ¿no? Y ese es el motivo del día de hoy, es el motivo de este domingo Gaudete, que siempre se ha celebrado así. ¿Por qué? Por la lectura de San Pedro, ¿no? Ese estad alegres, ¿no? Que nos dice San Pedro, porque uno cuando está con el Señor está alegre, ¿no? Fijaros en los discípulos, ¿no? Cuando el Señor no está con ellos, están cabizbajos, están apesadumbrados, después de la muerte de Jesucristo, ¿no? Ellos vuelven al mar de Galilea y pues, con tristeza dicen, pues bueno, pues vuelvo a la faena, ¿no? Están como vacíos. Cuando el Señor se les aparece, su corazón cambia, y les ocurre como a Juan Bautista en el vientre de Isabel, que da un brinco de alegría porque está el Señor cerca, ¿no? Y esto lo tenemos nos tenemos que grabar a fuego, ¿no? Ser conscientes de que cuando Él está con nosotros, de cuando le dejamos entrar en nuestro corazón, nosotros estamos alegres y podemos hacer las cosas de diferente modo. Fijaros, esta mañana cuando estaba rezando me venía una imagen de, bueno, lo habéis visto un montón de veces, ¿no? Pues aviones de que hacen acrobacia, que van en formación, ¿no? Y de repente, pues uno como que se va, ¿no? Se va solo y empieza como a hacer piruetas, ¿no? Y empieza a hacer piruetas como llamando la atención, ¿no? Entonces todos pues giramos la vista hacia ese avión que empieza a hacer looping y empieza a hacer caídas y barranas y cosas de estas, ¿no? Y ahí me recordaba esta imagen pues a Juan, ¿no? A Juan, que decir, oye, pues uno que se desmarca para anunciarnos esa alegría, ¿no? Nos da un vuelco el corazón porque hace cosas que nos puede decir, ay, Dios mío, ¿no? Pero en el fondo pues tenemos esa sensación de alegría y esa sensación de decir, oye, qué bien, qué bonito, qué tal, ¿no? Bueno, pues es una tontería, pero a mí me recordaba eso porque muchas veces tenemos que hacer pues como esos aviones acrobáticos, ¿no? Que tenemos que hacer piruetas para llamar la atención, pero en el sentido no del espectáculo, sino en el sentido bueno, en el sentido de llamar la atención hacia Jesucristo. Y esas piruetas tienen que ser nuestra manifestación de la alegría, ¿no? Porque si tú estás alegre, se te va a notar en los ojos, se te va a notar en la sonrisa, se te va a notar en todos los poros de la piel, ¿no? Porque el Señor sale de dentro, ¿no? Uno puede decir, esta persona, qué maravilla, ¿no? Que irradia esa sensación de tranquilidad, esa sensación de inocencia, esa sensación de humildad que vemos en tantos y tantos santos, ¿no? Y en tantos y tantos ejemplos que nos muestran esa alegría que produce el tener al Señor. El ejemplo más claro lo tenemos en la Virgen María. Hemos celebrado hace bien poquito la Inmaculada Concepción y ¿qué le dice el ángel a María? Alégrate llena de gracia. Alégrate, ¿por qué? Porque es que tienes que estar alegre, porque estás llena de gracia, porque todo tu corazón es del Señor, porque todo tu ser es del Señor, porque vas a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo y eso se tiene que notar. Y a pesar de todos los dolores, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar pues, de esas palabras que le dice Simeón, una espada atravesará el corazón, María es alegre de corazón,
es alegre de corazón porque se sabe toda de Dios, se sabe toda de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos que tener nosotros. ¿Tú quieres ser alegre? ¿Tú quieres estar alegre? Intenta ver en tu interior si realmente eres todo de Dios. Es decir, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para estar alegre? El ejemplo contrario es el joven rico que se va, pues eso, cabizbajo, entristecido, porque no es capaz de desprenderse de todo lo que le separa del Señor. No es capaz de desprenderse de todas esas riquezas, que son muchas, ¿no? Y tú y yo, pues a veces estamos emperrados en mantener, no riquezas de oro y plata, ¿no? Sino en mantener por riquezas un poco absurdas, riquezas de papel, ¿no? Pues apreciamos pues, cosas que realmente, o nos aferramos, mejor dicho, cosas que realmente pues, no tienen un valor para la vida eterna, sí, es un valor tangible porque lo vemos, lo tocamos y tal, pero aquí se queda, no te va a dar la felicidad el hecho de tener más o menos. La felicidad, esa alegría brota de dentro, ¿no? Esa felicidad, esa alegría que se tiene que respirar y transpirar, como dice el Papa Francisco, ¿no? La alegría del cristiano es una alegría que se respira, ¿no? Y que uno transmite con sus obras, con su estar, con su no decir nada, simplemente pues haciendo las cosas como hay que hacerlas. Y tú y yo estamos llamados a eso. Y tú y yo en este día estamos llamados a mirarnos hacia adentro, ¿no? A preparar esta venida inmediata, inminente, que ya está aquí, como os decía antes, porque Juan es el pórtico de la Navidad, ¿no? La Navidad ya se acerca, la tenemos en casa, ¿no? Ya la hemos metido de forma material, pues con adornos, con nacimiento, el nacimiento está debajo, pero como falta el niño, pues todavía no se muestra, ¿no? Pero que esto no es lo que tenemos que manifestar. Lo que tenemos que manifestar está aquí dentro, está en nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos que manifestar esa alegría y manifestar esa misión que tenemos cada uno de nosotros. Porque tú y yo tenemos una misión. Tú y yo estamos aquí por algo. El Señor nos ha dado un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar alegres por eso, ¿no? Entonces, ese ¿qué dices de ti mismo? Pues nos lo tenemos que poner, lo tenemos que preguntar a nosotros y decir, oye, ¿qué digo de yo mismo? ¿Qué digo de mí mismo, perdón? ¿Qué digo de el plan de vida que llevo? ¿Qué digo de mi alegría en estar haciendo el plan que debo estar haciendo? O si por el contrario estoy, pues eso, amargado, estoy cabizbajo, estoy con cara de acelga, como decía el Papa Francisco al principio de su pontificado, ¿no? Hablando sobre la alegría del cristiano, ¿no? Pues tenemos que quitarnos todas esas tristezas, tenemos que quitarnos todas esas amarguras porque son aliadas del demonio y tenemos que abrir nuestro corazón a la alegría del Evangelio, a la alegría de la buena nueva, a la alegría en definitiva del Señor. Ojalá que todos nosotros estemos allanando ese camino al Señor para que podamos hacer esa autopista que va directamente a nuestro corazón, para que el Señor verdaderamente entre, para que el Señor verdaderamente transforme tu vida y que seas pues esa persona alegre, esa persona pues con una sonrisa en tu corazón, para que va, pues eso, prodigando la alegría del Evangelio, prodigando en definitiva esa palabra, ese mensaje que nos ha dado el Señor. Se lo pedimos con fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy feliz domingo y alegre domingo. Nos vemos. Hasta luego.